Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Vamos a entrar a la palabra del Señor y quiero que vaya conmigo al Salmo 19, leer un versículo de este Salmo que es un Salmo donde habla desde el versículo número 7 al versículo 10 en relación a la palabra de Dios y se identifica como la ley del Señor, como el testimonio del Señor, como los preceptos del Señor, como el mandamiento del Señor. Aún se identifica como el temor del Señor y se identifica como los juicios de Dios. Podríamos decir que hay 6 diferentes maneras en las que el salmista describe la palabra de Dios. Pero el versículo 11 añade, y es el versículo que quisiera que leyéramos, Salmo 19, 11, dice: además, o si quiere usted leer conmigo el verso 10 y el 11, creo que es necesario. Dice: deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. Frase final: en guardarlos, dice, hay gran recompensa. Oiga esto: en guardarlos hay gran recompensa. Sobre esa palabra es que quisiera que meditáramos esta mañana en relación a las recompensas o a la recompensa de Dios. Leemos claramente que dice el salmista que en guardar la ley, el testimonio, los preceptos, los mandamientos, el temor, que todo es diferente manera de identificar la palabra. Dice que en guardarlos hay gran recompensa. Creo que la palabra recompensa es de todos nosotros bastante clara. Se recompensa cuando se ha hecho algo merecedor de esa recompensa. Es decir, no se recompensa a aquel que no ha hecho nada al respecto. Podríamos decir que cuando le dan medallas a alguien es recompensa del esfuerzo que ha hecho y de la actuación que ha tenido. Pero en fin, la palabra de Dios habla de cómo Dios ha recompensado y recompensa. Una de las recompensas es que guardar los mandamientos de Dios trae recompensa. ¿De qué manera Dios recompensa? Bueno, yo creo que es tan amplia la manera en que Dios nos bendice, pero el hecho que quisiera dejar en su corazón es que Dios recompensa si guardamos los mandamientos de Dios y los preceptos. Ahora, fíjese que la Biblia habla también que hay recompensa para el justo. Salmo 58, 11 le leo, dice: y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Le repito, dice que los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo. En otras palabras, es conveniente obrar con justicia. Proverbios 11, 18 dice: el impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Oiga esto: el que siembra justicia, dice, va a recibir verdadera recompensa. Y como le he dicho en otras ocasiones, cuando la Biblia habla de verdadera es porque hay otras recompensas que no son verdaderas. Parecen, son como un espejismo, es a mirage, ¿verdad? Pero no es cierto. Sin embargo, dice la palabra de Dios de que aunque el impío gana un salario engañoso, dice que el que siembra justicia va a cosechar o va a recibir una verdadera recompensa. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos. ¿Y qué vamos a cosechar? Una verdadera recompensa. También es muy importante que nuestras obras de justicia no sean obras, no quiero usar la palabra porque es dura, pero no encuentro otra, no sean obras de hipocresía, no sean obras falsas,
¿Sabe usted que la palabra hipócrita viene del griego hipócrates, que era realmente la presentación teatral que se hacía, donde se usaba una máscara para poder disfrazar lo que realmente se tenía? Es decir, el actor podía estar triste, pero tenía una máscara con una tremenda sonrisa y transmitía esa alegría, pero no era una alegría completa, sino que era nada más de la máscara para afuera. Y de ahí es donde viene la expresión o la palabra hipócrita. Es decir, es una expresión que no es total, sincera, sino que es nada más una apariencia exterior. De igual manera, la palabra nos enseña que es muy importante que nuestras obras de justicia no sean con hipocresía. El grupo religioso que se identifica cuando el Señor Jesús ministró acá, de los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, dice que tenían 3 acciones, y eso lo vemos en Mateo capítulo 6. Vamos a verlo, capítulo 6 de Mateo, del versículo 1 en adelante, porque es importante que eso no se manifieste en nosotros. Dice Mateo 6, dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. Óigame. Y añade, dice, no añade, sino que enseña, dice que la justicia no sea simplemente para que los hombres puedan verla. Dice, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice, por eso cuando deis limosna, todo el pasaje habla de 3 cosas importantes que, diría yo, caracterizan una verdadera vida de religión. Y cuando hablo de religión no hablo de una falsa religión, de una verdadera religión. Fíjese que la devoción a Dios y el compromiso a vivir el evangelio se va a manifestar no solamente en estas áreas, pero de estas áreas que son mencionadas en Mateo 6, son características principales de una vida de devoción a Dios. Una es la manera como nosotros damos, otra la manera como nosotros oramos, y otra la manera aún en que podemos tener aspectos de búsqueda tan profundos como el ayuno. Dice que estos hombres, cuando daban limosna, es decir, cuando daban, el Señor le dice en el verso 2, por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En otras palabras, daban pero anunciaban lo que estaban dando. Aun cuando vemos en un relato de que el Señor está en el templo y están llegando a dar sus ofrendas, hermano, fíjese que eran como unas cornetas, los recipientes eran como unas cornetas de bronce, donde cuando caía el metal hacía un sonido que era escuchado, pues era obvio que estaban dando. ¿Se imagina usted a los religiosos con su costal de penis, hermano? ¿Verdad? O de nicos, ¿verdad? Ahí, y lo dejaban caer desde arriba. Y se llenaba eso. ¿Qué tanto dio? Y de repente, hermano, entre todos ellos pasa una viuda y solo se oye pic, pic. 2 pequeñas blancas. Sin embargo, el Señor dijo, ellos dan de lo que les sobra, de lo que no necesitan, y lo dan de esa manera pomposa, de esa manera anunciada, para que todos digan, wow, cómo da. Y entonces el Señor marca, dice, cuando des, dice, no lo anuncies, no estés diciéndolo al norte, al sur, sino que dalo en secreto, dalo, dice acá, en verdad os digo que si lo haces de esa manera, ya han recibido su recompensa. Y la recompensa va a ser la admiración de los hombres. Y los hombres, todos nosotros, sin excepción, desde el que está hablando aquí hasta el que no vino hoy podemos alabar y mañana podemos criticar. Así que a los hombres no nos confiemos, ni siquiera a usted mismo confíe, ¿verdad? Y es la razón por la cual realmente el Señor dice, pero cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Qué manera más magistral de ponerla, ¿verdad? O sea, en el sentido de que sé lo más hermético posible, sé lo más
¿qué le voy a decir yo? Discreto posible en esta situación. Verso 5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie, orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Es decir, que lo que el Señor está diciendo es, si ustedes hacen o si yo hago cualquier cosa que haga, con tal de que los hombres me miren, cuidado, porque entonces esa será mi recompensa. Esa va a ser mi recompensa. El aplauso, la admiración de los hombres será mi recompensa. También dice, pero cuando ores, dice, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Tenemos un Dios que recompensa lo secreto, lo que otros no ven. Dice también que no usemos repeticiones sin sentido, etcétera. Pero verso 8 dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros pidáis. Y da el esquema o el modelo de la oración del Padre Nuestro. Verso 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Pero el tercer punto que le marcaba una era, se va a manifestar nuestra devoción a Dios en lo que damos, también cómo oramos, no que sea lo único, pero son tres cosas importantes, cómo oramos y también dice cómo buscamos al Señor en una manera sacrificial, porque el ayuno es sacrificial. No creo que haya nadie acá que no le sea sacrificial ayunar, a menos que sea anoréxico o bulímico, ¿verdad? Combinación ahí, ¿verdad? Si todos, cuando dicen ayuno, hermano, es aquello de que, Padre, ayuno, Dios mío. Pero es una manera de poder sacrificar, como decía el apóstol Pablo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para alcanzar una recompensa celestial o espiritual. Dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, dice aquí. Es que cuesta ayunar, ¿verdad? Más si es un poquito prolongado el ayuno, ¿verdad? Ahí está, hermano. Más si usted está acostumbrado a su cafecito en la mañana con su cream cheese bagel, hermano, y ese día no lo pudo tener, ¿verdad? Entonces, dice, no ponga cara triste, dice, alégrese, dice, porque dice que los fariseos desfiguraban sus rostros para mostrar a los hombres, y no se peinaban, no se lavaban, no se rasuraban, es decir, ay, está ayunando, ¿verdad? Era esa era la imagen que querían mostrar, para mostrar a los hombres que están ayunando, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Y pone lo siguiente, dice, pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará. Vea cómo entonces hay recompensas para esas actitudes de búsqueda, de entrega al Señor. Entonces, Colosenses 3, 23, 25 dice, y todo lo que hagáis, óigame esto, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. A ver, ya conmigo, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor. Y dice, y no para los hombres. Esto resume todo. Es lo que resume todo. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, con todo el corazón, y no para los hombres. Por eso si hubiera alguno, aunque aquí no hay nadie, porque ustedes son la congregación más hermosa de todo Nueva York y de todo el mundo, pero si hubiera alguien aquí que diga, ay, el pastor ni me dijo gracias a mí por todo el trabajo que hice, don't worry about it. Si yo no le dije, la hermana Yane no le dijo, el hermano Oscar, la hermana Lucy, el hermano Lucy no le dijo nada, usted lo hizo para el Señor, del Señor va a recibir su recompensa. Es lo que la palabra de Dios dice. Sea lo que hagamos, aún en el trabajo secular, hermano. Quizás usted tiene un jefe que realmente dice, no, pues para eso le pago. Yo no le tengo que decir gracias por nada, para eso le pago. Que agradezca que tiene trabajo. Hermano, usted lo hace para el Señor de todo corazón. Dice la palabra de Dios, del Señor recibiremos recompensa. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Hacedlo de corazón. Y en este sentido, entonces, resume este pasaje de Colosenses y dice, recibiréis recompensa, y dice, la recompensa de la herencia es a Cristo el Señor, a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. En otras palabras, lo que le quiero marcar con esto es que el justo va a recibir recompensa, pero tienen que hacer obras justas, haciéndolas como para el Señor, no para los hombres, ¿verdad? También hay recompensa cuando se bendice a quienes
no tienen los medios de bendecirnos de regreso. También hay recompensa cuando bendecimos a personas que sabemos que no tienen los medios de bendecirnos de regreso. ¿A qué me refiero? El Señor lo pone y dice de esta manera. Lucas capítulo 14, del verso 12 al 14 dice: y dijo también a los que le habían convidado, porque habían invitado a Jesús a una cena, y le dice a la persona que le invitó, cuando a él y a todos los que estaban reunidos, dice: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Y le recuerdo que la palabra de Dios dice esto, dice: el que da al pobre, a Dios le presta. ¿Se imagina usted qué ha de ser que Dios tenga deudas con uno? ¿Usted cree que a Dios le gusta deber? Yo lo dudo. Dios va a decir: páguenle y páguenle rápido. ¿Cuánto dio? Pues dio uno, déle en dos. Por eso conviene vivir la palabra de Dios. Y en este sentido, entonces, dice la palabra que cuando demos, y la palabra, y cuando uno estudia literalmente ahí, no es, por ejemplo, que usted vaya a hacer una reunión familiar y vaya a invitar a la familia, que usted diga: no, la palabra dice que así, entonces ya a mi familia nunca le invito, a mis amigos nunca los invito. No, hermano, está diciendo, cuando tenga en su corazón la voluntad de dar, cuando le surja eso, ¿qué hago yo? Dios me ha bendecido tanto. A ver, digan amén, amén los que son bendecidos y van a ser bendecidos. Y quiero dar. Comience usted: ¿a quién le doy? ¿A quién le doy? ¿A quién le doy? Busque al que no le puede pagar. Busque al que no le puede dar de vuelta. No diga: le voy a dar a la hermanita aquella que tiene plata, le voy a dar al hermanito aquel que tiene negocio. No, porque el hermanito se va a sentir mal y le va a decir: me llevó a un restaurante, yo lo llevo a otro mejor. Y ahí ya le pagó. Pero cuando damos a aquel que no tiene, el cielo nos anota: hay una deuda para esta familia y Dios nos va a pagar en una manera mucho más grande que la que nosotros podamos percibir. ¿Cuántos creemos eso? Dice la palabra de Dios eso. También hay recompensa por bendecir a los enviados de Dios. Repito, hay recompensa por bendecir a los enviados de Dios. ¿A qué se refiere esto? Bueno, no me tome esto por el lado contrario, ¿verdad? Pero dice, Mateo capítulo 10, verso 40 al 42, dice: el que recibe a vosotros, está hablando el Señor a los discípulos, dice: el que recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, dice, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Mire cómo es un Dios. Yo lo que puedo ver en la palabra de Dios es que le servimos a un Dios que le gusta recompensar. Le repito eso, servimos a un Dios que le gusta recompensar. Y es un Dios que tiene los medios para poder recompensar. Entonces, aún dice: el que dé, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, aquellos que quizás no, pues, son enviados, pero no tienen las credenciales de grandes enviados, pero son enviados, dice, aún un vaso de agua fría, dice, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Recalco, servimos a un Dios que le gusta recompensar. También fíjese que el apóstol Pablo estaba convencido de que recibiría recompensa por sembrar la palabra, como también por regar la palabra del evangelio. Es decir, recibiría recompensa, y añade, dice que la recompensa la iba a recibir si él predicaba voluntariamente. Le leo lo que dice en 1 Corintios capítulo 9, 16, 17, dice: porque si predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Pero dice, si lo hago voluntariamente,
me van a recompensar. Ahora, Pablo sabía muy bien que no solamente era importante sembrar la palabra, sino también regar la palabra. Por eso es que cuando habla él en relación a otro siervo de Dios llamado Apolos, dice en 1 Corintios 3, del 6 al 8, dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Es decir, que el predicar la palabra, el sembrar la palabra, el regar la palabra, tiene recompensa. Verso 14 de ese capítulo que estamos leyendo 3 de 1 Corintios dice, si permanece la obra de cada alguno que ha edificado sobre este fundamento, recibirá recompensa. ¿Por qué hay recompensa? Óigame bien esto, hay recompensa, iglesia, en mantenerse sobre el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo. Hay recompensa en mantenerse sobre ese fundamento. Dice en 2 de Juan 1, del 7 al 9, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este es el engañador y el anticristo. Tened cuidado, dice, para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Es decir, hay recompensa en mantenerse en la doctrina pura. Hay recompensa en eso. También usted ha oído las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, también en Lucas habla acerca de esto en una manera más concreta, pero Mateo 5 la describe de una manera más amplia. Habla de los bienaventurados, los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz. También dice, seréis bienaventurados cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Aparte de que describe cada recompensa que va a dar, por ejemplo, a los bienaventurados que lloran, dice que van a ser consolados, a los humildes van a heredar la tierra, a los que tienen hambre y sed de justicia, que van a ser saciados. Pero dice, vuestra recompensa en los cielos será grande. Ahora, en Lucas habla, capítulo 6, verso 35, dice, antes bien, óigame esto, amad a vuestros enemigos y haced bien. Prestad no esperando nada a cambio. Yo a esto le llamo, mire, si usted sabe que no le va a pagar, regáleselo mejor. ¿Ya? Mejor regáleselo, dígale, mira, ahí está, ¿va? Si puede, bueno, si no puede, pues ya ni modo, ¿verdad? ¿Ya? Pero dice, prestad, dice, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Dios Altísimo, porque Él es bondadoso, como es nuestro Dios. Dice que es bondadoso para con los ingratos y perversos. Entonces hay recompensas celestiales. Si Dios nos va a recompensar aquí en la tierra, se imagina en los cielos. Esa va a ser una ceremonia maravillosa de recompensas. Ahora, lo quiero llevar para ir llevando al centro de la meditación en lo que el Señor ponía en mi corazón sobre eso. Sí le podría estar correcto yo si le pregunto a usted, ¿cree que Dios es recompensador? De hecho, el libro de Hebreos dice que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Ya? Recompensa, es un Dios que le gusta recompensar. Fíjese que en el libro de Génesis se habla acerca de un hombre que somos muy familiarizados nosotros y es el caso de Abraham. Sabe que Abraham, al Señor dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, pero cumplió a medias esa palabra porque se llevó a su sobrino Lot. Y entonces cuando Dios los bendijo grandemente, dice que los pastores de Lot se peleaban con los pastores de Abraham, y entonces Abraham sabiamente dice, ¿sabes qué, Lot? Mira, aquí la solución es que tú por tu lado y yo por mi lado. Y te voy a dar la oportunidad que elijas. Y entonces Lot, muy avivado, avispado, ¿verdad? Dicen por ahí, vio las llanuras de Sodoma y dijo, bueno, pues Dios, si me está dando la oportunidad, pues humildemente, sencillamente, pues yo me voy para allá abajo. Y entonces se fue, se hizo parte de la sociedad de Sodoma. Y resulta que en el libro de Génesis relata que dice que en una oportunidad el rey de Sodoma y el rey de Gomorra se unieron a otros reyes más e hicieron un ejército de 5 reyes
para ir en contra de otro rey que se llama Kedorlomaer. Nombres del principio, le he dicho, estaban de moda en aquel tiempo y ahora pues quizás suenan un poquito raros, pero en aquel tiempo han de haber sido nombres de moda, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, somos 5 contra 4 porque este rey Kedorlomaer los tenía como súbditos. Entonces dijeron, rebelémonos. 5 contra 4, unamos fuerzas y nos liberamos. Pero resulta que pelearon y de cualquier manera no vencieron, sino que este rey con otros 4 aliados los subyugó de una manera más fuerte. El punto no era que Sodoma haya sido vencida. El punto es que ahí estaba el sobrino Lot. Está como aquel que dice, el problema no es que roben, el problema es que me roben a mí. ¿Ya? O el problema no es que mientan, el problema es que me mienten a mí. Así estaba y le dijeron a Abraham, Abraham, vencieron a Sodoma. Y quizás Abraham dijo, pues, ¿a mí qué me importa Sodoma? Pero se fue Lot también entre los cautivos. Y dijo, hijo, y ahora es mi responsabilidad. Y entonces dice que toma 378 de sus siervos, mire, y va a pelear contra un ejército que había vencido a 5 ejércitos. Y cómo mira, si no estaba Dios con Abraham, que venció a Kedorlomaer. Y me imagino qué regañada le de verdad a Lot, hermano. Ya me imagino ya Abraham, por ambicioso, ya viste. Porque siempre andas buscando nada más lo terrenal. Mira, y lo peor es que me emproblema la vida. ¿Ya? Y ahora vamos de regreso. Y cuando va de regreso, dice que el rey de Sodoma sale a su encuentro. Y entonces le dice el rey de Sodoma, mira, ¿sabes qué? Solamente devuélveme a las personas, o sea, a los ciudadanos de Sodoma, y quédate con todo el botín. Quédate con la plata, los vestidos, las joyas, quédate con todo. Pero hay una actitud de Abraham que es impresionante. Porque antes que le saliera el rey de Sodoma, le salió un personaje que se llama Melquisedec al encuentro. Y entonces quiero que vaya conmigo a ver en Génesis capítulo 14. En Génesis capítulo 14, versículo número 17, dice, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer, ya le estaba cambiando el nombre al pobre señor, yo aquí, miren, no solamente, Kedorlaomer, y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, diga conmigo hoy, palabras. El día viernes hablábamos un poquito acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Débil? Poderosa. Dice que rompe los cedros, hace parir a las siervas. De hecho, Jeremías habla y dice, ¿qué acaso tu palabra? Dice, como martillo que quebranta la roca. Y entonces salen palabras de bendición de ese sacerdote y lo bendijo y le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y dice, y le dio a Abraham el diezmo de todo a este sacerdote. E inmediatamente, después de la bendición de Dios, sale el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma le dice, dame las personas y toma para ti los bienes. Pero oiga la respuesta de Abraham. Dice, y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Le digo algo hoy, ese mismo Dios es su Dios y es mi Dios. He jurado a este Dios
que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo engrandecí a Abraham. Yo me pregunto, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante tal propuesta? ¿Le creeríamos más a la bendición de Dios o a las propuestas del mundo? Y dice, no voy a tomar, y lo impresionante es que llega a ser extremista, si usted quiere, ni un hilo, ni una correa, ni un zapato. Óigame esto, ¿ya? Para que no digan después que tú fuiste el que me bendijiste. Porque ¿por qué había vencido él con los 378 siervos nacidos en casa? A un ejército de 4 reyes que había vencido a 5 reyes. La misericordia de Dios, el favor de Dios, hermano. Dios era el único que podía haber hecho esto. Dice verso 24, nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte que los hombres que fueron conmigo, y habla ahí, ellos tomarán su parte. Me recuerdo, estaba yo bastante joven, hermano, muchísimo más joven de lo que estamos ahora. Estaba casi niño, me recuerdo. Estudiaba en decían por allá en mi pueblo, eso era en la época donde el sol salía en blanco y negro. Me recuerdo que le he contado esto en alguna oportunidad, pero se concluyó el ciclo de clases y en ese colegio donde estudiaba, en la parte de hasta arriba, tenían escritorios viejos, de todo lo mandaban allá. Y nosotros a esa edad pues nos gustaba como subir y explorar. Usted sabe la naturaleza de los niños, ¿verdad? Que parece cabra uno ahí escalando cosas y todo. Y el último día de clases, hermano, llego yo y encuentro un drill, una broca, un drill, tirado en el piso. Y entonces me recuerdo que en casa había uno de esos, pero se había quebrado la puntita. No crea que todo el aparato, la puntita. Entonces yo dije, qué suerte. Lo agarré, me lo eché en la bolsa y me fui. Me iba de vacaciones. Lo que sucedió, lo extraño es que en esas vacaciones Dios comenzó a tratar con mi vida. Tenía yo como unos 14 años por ahí, 15 años. Y entonces, cuando Dios comenzó a tratar con mi vida, lo primero que vino fue un sentido de culpabilidad porque me había robado el drill. A ellos no les hacía falta, era gente que tenía mucho dinero, que para ellos quizás era ya como basura eso. Y yo me sentía malo. Mire, fueron las vacaciones más horribles que pasé porque me venía a la mente el drill. Al grado que dije, no puedo pasar todos estos 2 meses de vacaciones con esto. Y me regresé en época de vacaciones al colegio. Y entonces mi plan era, llego, entro al colegio, lo dejo donde lo encontré, salgo, mi conciencia tranquila, me voy happy a la casa a terminar mis vacaciones. Llego y en vacaciones entro, y cuando entro a la puerta del colegio me sale el maestro que me daba como 2 clases, que curiosamente era el hijo del dueño. Lo veo, no se me va a olvidar su cara, su rostro ni su nombre. Le digo, hola, profesor Yuri, así. Y me dice, porque ya le llamaban a uno por el apellido, Azurdia, ¿qué está haciendo aquí, verdad? Me dice, dejó clases, porque cuando uno dejaba clases tenía que estar en las vacaciones estudiando. Le dije, no dejé clases. Me dice, ¿qué está haciendo aquí? Yo dije, no le digo, me hago el loco y luego voy. Pero mire, lo que es el Espíritu Santo de Dios, inmediatamente, le dices y confiesas tu pecado. Ay, Padre mío. Entonces vengo y le digo, mire, profe, lo que pasa es de que yo el último día de clases me subí al 3er piso y le iba a decir, me encontré, pero le tuve que decir, y me robé este drill. Mire, la cara del hombre fue la cara de sorpresa que yo he visto, como quien dice, este está loco. Viene de su casa, toma bus para venir a devolverme esto que para nosotros es ya inservible. Y se lo dije, y me dice, recuerdo que me dijo, me lo agarró y me dice, vaya, te lo regalo. Le dije, no, yo no quiero eso. Es que había sido un drill maldito, hermano. Me había robado 2 semanas de tranquilidad y de paz.
espero que muchos de ustedes, aunque si el Espíritu le está diciendo, devolvé lo que te trajiste de la oficina. Bueno, ya. Estaba, hermano, pero mire, al darle eso, viera, me entró una paz, me entró una tranquilidad y fue la primera experiencia que yo tuve de poder sentir un gozo tan profundo que tenía ganas de danzar en la calle. Van a haber situaciones como las de Abraham, donde el Señor va a requerir de nosotros esa decisión, para que no digan que el mundo lo ha bendecido a usted, que depende de las cosas del mundo, sino que dependemos del Dios que está con nosotros, del Dios que va con nosotros. Entonces, cuando Abraham toma esa decisión, que es impresionante para mí, hermano, fíjese que puedo ver claramente que fue recompensado por no tomar nada del rey de Sodoma, que significa mucho el rey de Sodoma, porque sabe que fueron ciudades destruidas por Dios, después de haber derrotado a esos reyes. Ahora, para ir concluyendo, la Biblia habla acerca de un rey joven que se llamaba Asa. Lo encontramos en 2 Crónicas capítulo 14, si usted quiere ir conmigo a buscar 2 Crónicas capítulo 14. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? En este capítulo 14 de 2 Crónicas habla, dice que este joven rey fue heredero de un reino que era un reino de mucha idolatría y de mucha injusticia. Y entonces Asa lo coronan como rey, pero es un rey que recibe un reino de gente que estaba acostumbrada a la idolatría, al paganismo. Y entonces, capítulo 14, versículo 20, capítulo 14, versículo del 2, 1, 2, en adelante vamos a leer, dice: y Abías, es decir, su padre, el padre de Asa, durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar, y el país estuvo en paz por 10 años durante sus días. Y Asa hizo lo recto y lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras. Cuando habla de eso de acera, está hablando de imágenes de diosas. Verso 4 dice: y ordenó a Judá que buscaran al Señor, Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandamiento. Recuérdese que leímos que dice que hay bendición en cumplir la ley y el mandamiento. Entonces, él ordena, dice, derriben todo eso. Y cuando usted sigue viendo ahí ese periodo de avivamiento, despertar espiritual que hubo en el reinado de Asa, fue un periodo donde comenzó quitando toda la idolatría, limpiando de idolatría a la región de Judá. Entonces, Asa fue un heredero de un reino de idolatría, pero quitó la idolatría de Judá y ordenó que Judá buscara a Dios. Ahora, fíjese que en el capítulo 15, vaya conmigo un capítulo más adelante, dice en el versículo número 1, dice: y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, era un profeta Azarías, y salió al encuentro de Asa. Bueno, pero antes de esto, antes que lea esto, se me estaba pasando un hecho muy importante. Es que de igual manera que Abraham, Asa se enfrenta a un etíope que iba con él con un ejército de 1.000.000. El etíope tenía 1.000.000 en su ejército y aparte dice que tenía 300 carros. En la antigüedad 300 carros es como un ejército que tenga tanques. Sin embargo, Asa tenía casi la mitad, porque eran 580,000, juntando sus ejércitos y los ejércitos de Benjamín, de otra tribu. Va en contra de un ejército que tenía 1.000.000 más 300 carros. Y sin embargo dice que Dios estuvo con él y fue tan terrible la destrucción sobre el etíope que no pudieron otra vez juntar sus ejércitos. ¿Por qué? Porque habían decidido buscar a Dios
Y cada vez que hay una decisión de buscar a Dios, Dios siempre recompensará la búsqueda. Por eso dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y aunque no hayan etíopes, aunque no hayan 5 reyes en su camino, sí hay batallas en las que vamos a necesitar la ayuda de Dios, y no la ayuda de los reyes de Sodoma, sino la ayuda del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando él regresa de esa batalla impresionante, se levanta en el capítulo 15 el profeta Azarías y le sale al encuentro y le dice a Asa, ese rey victorioso, ese joven rey victorioso, le dice: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Listen to me and listen to me carefully, dice la Biblia. El Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Lo sabría Asa, lo sabía muy bien. Pero se lo recuerda una vez más, el profeta se levanta, porque usted sabe que en la euforia del éxito, mire, tengamos cuidado cuando estamos en nuestra cúspide de éxito, de cómo actuamos. Oía la ilustración de un pastor que me ha bendecido mucho en inglés, que en una oportunidad me recuerdo que daba una ilustración que me gustó mucho, porque dice de que tenía él un amigo, él jugaba fútbol americano. Yo soy bastante ignorante del fútbol americano, pero sí sé a lo menos cómo es que se juega. Lo básico, ¿verdad? Y entonces dice de que estaban ya en el cuarto final, ya quedaban unos minutos nada más en el reloj. Ellos iban empatados, pero habían ensayado una jugada que en ese momento sabían que iba a funcionar. Entonces él llamó a un amigo de él que era malo para jugar, pero que sabía que esa jugada no le iba a poder fallar. Le dijo: mira, te vamos a abrir el camino. Faltaban como unas 4 yardas nada más para llegar al touchdown que les iba a dar la victoria, y era la victoria del campeonato. Y él, porque quería a su amigo, le dijo: le voy a dar a que él haga el touchdown final. ¿Ya? Porque era malísimo, siempre lo tenían en la banca, pero en esa oportunidad dijo: le voy a dar la oportunidad. Y entonces la jugada iba a funcionar, habló con todos y le dijo: vamos a abrirles el camino, él solo va a pasar ahí. Y entonces cabalmente lo hicieron de esa manera. Y entonces él todavía le dijo: ¿estás seguro que yo lo haga? Sí, tú lo haces. Le hablo, era malo el otro para jugar. Hicieron la jugada, agarró la pelota, le abrieron el camino y pasó como el pueblo de Israel en el Mar Rojo, hermano. Pasó sin obstáculos. Y cuando cruza la línea del touchdown, la línea final, comienza a celebrar, pero mire, comienza a celebrar, dice, pero casi a burlarse de los otros, hermano, sabiendo que él era malo para jugar. Comienza a celebrar burlándose de los otros y se va caminando para atrás haciendo su baile de burla, sin darse cuenta que iba caminando directamente al poste que estaba en medio del campo. Con todo el estadio viéndolo, va caminando, corriendo para atrás y de repente ¡pah!, se pega que hasta quebró el casco. Después de la más grande euforia de victoria, tuvo la vergüenza más grande de su vida. Listen to me and listen to me carefully. Cuando tenga grandes victorias, manténgase humilde delante de Dios, no vaya a tener las más grandes vergüenzas de su vida también. Por eso cuando viene Asa de esa victoria tremenda, le sale el profeta y le dice esta palabra que no se nos debe olvidar: mientras busques a Dios, Dios estará contigo. Literalmente se lo leo una vez más, dice: el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros. Pero si le abandonáis, ¿qué dice?
os abandonará. Luego sigue diciendo, para ir concluyendo con usted ahí, versículo 7 y 8 dice: mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Ahora, ¿cuál fue la obra a la que se estaba refiriendo Asa o el profeta aquí? El profeta realmente. Versículo 8 lo concluye y dice: y cuando Asa, el rey Asa, oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Vea esta frase y terminamos con esta frase. Entonces restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Concluyo. La búsqueda de Dios. Óigame esto, porque recuérdense que el mensaje del profeta es: mientras busquen a Dios, Dios estará con ustedes y se dejará encontrar. La búsqueda de Dios implicaba limpieza de idolatría. Amados hermanos y hermanas, no debe usted y yo de tener en el corazón nada más importante que la persona de Dios. Nada más importante que eso. La búsqueda de Dios implica limpieza de idolatría y restauración del altar de Dios. ¿Qué es la restauración del altar de Dios? Ese deseo de poder pasar tiempo en la presencia de Dios. No solamente en la iglesia, en su casa, al levantarse, al acostarse. Restauración del altar de Dios. Porque mientras busquemos a Dios, Dios estará con nosotros. Pongámonos de pie esta hermosa mañana. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder.